Capítulo 1. 1883. ¿Estás segura de que es todo el dinero que dejó tu padre?, preguntó Lady Catherine Kennington en tono cortante. Me temo que así es si exceptuamos la casa. Lady Catherine miró a su alrededor con un gesto de desprecio. Por la que nadie ofrecerá mucho, y eso en el caso de que alguien desee adquirirla. Hizo una pausa para mirar a su sobrina y añadió con sorna. Nunca comprendí por qué tu padre, y supongo que con la aprobación de tu madre, deseó vivir en este lugar tan apartado del mundo. Fueron muy felices aquí, respondió Lolita Walford. Su voz suave, musical y temerosa contrastaba con el tono firme y autoritario de su tía. Eso no disminuyó la agresividad de Lady Catherine, quien parecía sentirse forzada a hacerle frente a un problema que le disgustaba y le resultaba una verdadera molestia. Cruzó la pequeña, pero atractiva salita, con gastada alfombra y viejas cortinas, para mirar por la ventana hacia el jardín lleno de flores y que, para su sorpresa, estaba muy bien cuidado. ¿Has pensado en tu futuro, Lolita?, preguntó. Me preguntaba tía Catherine si podría quedarme aquí, sola y sin dama de compañía. No esperarás que apruebe esa idea tan absurda. Pensé que si Johnson y su esposa se quedaban conmigo, podría arreglármelas con las 100 libras esterlinas anuales. ¿Qué es lo que me quedará? Después de pagar todas las deudas. Querida niña, serás tonta, pero no tanto como para pensar que como sobrina mía y, por supuesto, sobrina de tu tío Robert, podrías vivir aquí sola y a tu edad. ¿Qué edad debo tener, tía Catherine, para hacerlo? Mucho más de la que tienes ahora. Y para entonces quizá hasta hayas conseguido un marido. La forma en que lo dijo demostró que lo consideraba poco probable y Lolita se preguntó con humildad quién iba a desear una esposa sin la menor importancia social, excepto por unos pocos familiares de abolengo y solo 100 libras esterlinas al año para no morirse de hambre. Antes que su tía llegara al funeral sabía que la haría sentir la pariente pobre, lo cual, como su madre solía comentar, era la forma en que la consideraban. Tus abuelos y por supuesto, mis hermanas y hermanos se asombraron, le había dicho a su hija, ante el hecho de que yo deseara casarme con alguien tan pobre y sin ninguna importancia como tu padre. Pero mi pequeña, me enamoré de él en cuanto nos conocimos. Supongo que el motivo fue que papá debió estar muy apuesto con su uniforme del regimiento, le contestó entonces Lolita. Era el hombre más guapo que había visto en mi vida, afirmó su madre, pero solo un soldado que no tenía con qué mantener a una esposa, así que dejó el ejército y siempre ha jurado que nunca lo lamentó. Estoy segura de que es verdad, mamá, pero no habrían sido tan pobres si tu padre se hubiera mostrado más amable. Después de todo, como conde de Lowestoft era un hombre muy rico. En toda mi familia inglesa con título nobiliario, el dinero va a parar a manos del hijo mayor, en mi caso mi hermano Robert. Las mujeres se supone deben buscarse maridos ricos. Sin embargo, pensó ahora Lolita, el dinero no había parecido importar. La casa siempre estaba iluminada por la luz del sol y llena de risas y no podía imaginar una pareja más feliz que la de sus padres. Su único consuelo era que hubieran muerto juntos cuando, en una noche sin luna, su carruaje había chocado con un tren al regresar de una cena. Para Lolita fue como si todo el mundo hubiera terminado y comprendió, cuando se sentó a escribirle a sus tíos para avisarles la fecha del funeral, que tendría problemas. Solo Lady Catherine había asistido, pero su hermano, el conde de Lowestoft, envió una ofrenda floral, al igual que Lady Ambrora, su otra hermana. Los dos habían escrito sendas notas para disculparse por su ausencia y Lolita no podía evitar el deseo de que su tía Catherine hubiera enviado el mismo mensaje. Pero estaba allí, y al ver que se quedaba después de que el resto del cortejo se había marchado, Lolita sospechó que tenía algo desagradable que decirle. ¿Qué puedo tener en común con alguien tan elegante y que vive en un mundo tan diferente al mío?, se preguntó. El que luciera la ropa más fina y de moda, que fuera una belleza reconocida y que su retrato apareciera en los periódicos como el de una de las principales líderes de la sociedad londinense, la hacía aún más formidable. Cuando se movía por la sala,
Lolita había percibido el exótico aroma de su perfume y el rumor de sus faldas de seda le daba un aura de extravagancia y lujo que ella nunca había visto antes. El sol que penetraba por la ventana se reflejaba en los diamantes que rodeaban sus aretes de perlas y en los anillos que lucía en sus delgados y blancos dedos. Es muy hermosa, pensó, pero me asusta. Ahora comprendo por qué mamá quiso huir de su casa y ser feliz aquí, sola con papá. He pensado en tu problema y creo que antes de venir recibí la solución. Escuchó que decía Lady Catherine. ¿Cuál es?, preguntó Lolita, al mismo tiempo que intuía que su opinión no sería tomada en cuenta. Primero quiero aclarar que ni yo ni tu tía Ann podemos ser tus damas de compañía ni presentarte en sociedad. Lolita permaneció en silencio y Lady Catherine prosiguió. En primer lugar, sería ridículo que a mi edad acompañara a una jovencita, ya que con mis 35 años no tengo intenciones de permanecer sentada junto a las viejas y viudas durante los bailes. Lolita sabía que tenía 39, pero no deseaba discutir y la escuchó cuando continuaba. Tu tía Ann volverá a vivir en París, ya que su esposo ha sido nombrado embajador allí y ese no es un lugar para alguien tan joven como tú. Yo pensaba, intervino Lolita, que tal vez fuera posible encontrar a una mujer respetable que pudiera vivir aquí conmigo. Debe haber alguna institutriz retirada o una dama en situación difícil que agradecería tener un lugar donde vivir. No creo que la encuentres, pero ya que hablas de institutrices, algo por el estilo tengo planeado para ti. ¿Ser institutriz? No exactamente. Pero una amiga mía, la marquesa viuda de Sarle, me escribió la semana pasada para preguntarme si conocía a alguien que pudiera ser dama de compañía de su nieta. ¿Dama de compañía? Es una posición que considero ideal para ti si es que tienes suficiente inteligencia como para realizarla. Otra vez su voz indicó que no lo consideraba probable. El problema, continuó Lady Catherine, es que pareces demasiado joven y aunque tienes más de 18 años, nadie lo creería. Pero creceré. No creo que logres ser más alta, aunque supongo que perderás esa cara de niña tonta. Lolita no respondió. Pensaba que una de las razones de que su tía le hablara de forma tan desagradable era que su apariencia la había sorprendido. Como se parecía a su madre, sabía que aunque su tía insinuara lo contrario, era bonita si no es que preciosa según opinaba su padre. Es un privilegio, había declarado apenas una semana antes de su muerte, poder sentarse durante todas las comidas junto a dos de las mujeres más adorables que puedan encontrarse a lo ancho y largo de Inglaterra. Nos halagas, querido, había respondido su madre, pero de todos modos me encanta que nos digas esas cosas tan bonitas. Me fascinaste desde el momento en que te vi, le dijo el capitán Walford a su esposa, pero te has vuelto aún más bella con los años y creo que con Lolita sucederá lo mismo. Me alegra tener una hija tan hermosa, respondió sonriente su madre. Estoy muy orgullosa de ella. Lolita advirtió de inmediato que su apariencia no le agradaba a su tía. Pensó que se debía a que, aunque todavía era muy bella, alrededor de sus ojos ya se veían leves arrugas, así como en las comisuras de la boca, aun cuando su madre todavía no las tenía. Acompañar a la nieta de la marquesa será una oportunidad única en tu vida, oyó que decía, puesto que no solo pertenece a la familia Sarle, de la cual supongo habrás oído hablar, sino que además es la heredera de una inmensa fortuna. ¿Qué edad tiene?, preguntó Lolita. Creo que cerca de 12 años. Su abuela me indicó que necesita a alguien más refinada y culta que una simple institutriz. Pero tía Catherine, no tengo edad para ser la dama de compañía de una niña de solo 12 años, replicó Lolita titubeante. Tendrás cierta autoridad sobre ella, por supuesto. Supongo que habrá otros maestros y tu deber será guiarla y ejercer una buena influencia sobre ella. Y en tono irritado agregó. Vamos, usa tu cerebro. Sé con exactitud lo que quiere la marquesa. Parece que la chica es algo difícil y Millicent Sane no desea perder su tiempo con una nieta fastidiosa. ¿Es huérfana de madre? Murió hace varios años y le dejó una enorme fortuna, que según tengo entendido aumenta cada año. Con frecuencia he comentado con la marquesa que es una lástima que no haya un hijo que herede el título. ¿Aún vive el padre de la niña?, preguntó Lolita. Por supuesto. Cielos, ¿es que nunca lees los periódicos?
¿O acaso el dinero no les alcanzaba ni para comprarlos? Lolita se ruborizó. No podía explicarle a su tía que ni a su padre ni a su madre le interesaban las columnas de sociales de Londres. Cuando llegaban los periódicos, su padre los abría en la sección deportiva y todos se enfrascaban en las noticias referentes a las carreras de caballos. Cada centavo que ahorraban lo destinaban a comprar caballos que su padre domaba, entrenaba y vendía con ganancia. Era la única forma de aumentar un poco su escaso capital. Algunas veces, cuando hacía una buena operación, se sentían ricos. Él compraba regalos y vestidos nuevos para su esposa e hija, se preparaba comida especial y, en raras ocasiones, hasta se permitía una botella de champaña. Lolita no ignoraba que ese estilo de vida habría horrorizado a su tía, pero había sido muy divertida. En ese momento recordó y comprendió por qué, cuando su tía mencionó al marqués de Sarle, sintió como si sonara una campanilla. Era dueño de caballos de carreras y su padre le había indicado uno de ellos, con sus colores, cuando un año atrás habían asistido a una carrera. Es el favorito, le había explicado. Pertenece al marqués de Sarle, pero no creo que gane. ¿Por qué no, papá? Yo me inclino por ese otro y si gana nos irá muy bien. Por favor, querido, suplicó la madre de Lolita, no apuestes mucho dinero. Pero el elegido de su padre había ganado y nunca más. Hasta ahora, Lolita había pensado en el favorito que llegó en tercer lugar. Todo lo que tienes que hacer, estaba diciendo su tía, es congraciarte con la niña y hacerla feliz. ¿Quién sabe qué podría hacer ella por ti en el futuro? Con un tono de voz que denotaba envidia agregó. Alguien decía el otro día que la fortuna que heredará de su abuelo, junto con la de su madre, es una de las mayores de los Estados Unidos. ¿Su madre era de allá? Así es. Se casó muy joven y como todas las norteamericanas, se sentía feliz de haber adquirido un título aristocrático inglés a cambio de su dinero. Pensé que el marqués era muy rico. Lo es, pero a nadie le sobra el dinero, declaró Lady Catherine con petulancia. El marqués se benefició con el dinero de ella, como lo notarás en su propiedad de Buckinghamshire, donde vivirás. Por favor, tía Catherine. No deseo molestarte, pero preferiría no ir a ese lugar. ¿Por qué? Nunca he tenido mucho contacto con niños y si me veo obligada a ser institutriz o niñera, prefiero que sea de niños de 2 o 3 años. Debí suponer que serías tan absurda y tonta como tu madre que se fugó de esa forma tan ridícula, respondió irritada su tía. Convéncete de que no puedo permitir que aceptes ningún empleo humillante porque eres mi sobrina. No pareció orgullosa del parentesco y prosiguió. Este no es un empleo de institutriz ni de doncella. Serás la compañera de la niña porque perteneces a una familia distinguida y es una maravillosa oportunidad que no volverías a tener jamás. Lolita hubiera deseado responder, pero Lady Catherine continuó diciendo. No discutas más, Lolita. Tus padres están muertos. Tu tío Robert es ahora tu tutor oficial y deberás hacer lo que él diga. Como ha dejado el asunto en mis manos, me obedecerás. Recogió sus guantes y comenzó a ponérselos mientras declaraba. Ahora debo regresar a Londres. Aunque será una molestia, enviaré uno de mis carruajes por ti pasado mañana. Así tendrás tiempo de empacar y llevarte toda la ropa que poseas. Miró a su sobrina de pies a cabeza antes de añadir. Supongo que si eso es lo mejor que tienes, tendré que procurarte algo más adecuado antes que te marches a la mansión Sarle. Terminó de abotonarse al mismo tiempo que decía. Te quedarás conmigo una noche en Londres y le pediré a la marquesa que envíe a buscarte al día siguiente. Ya le hablé de ti y espero tener una carta de ella en casa cuando regrese esta noche. ¿Está claro? Sí, tía Catherine. Puedes disponer lo que quieras con esta casa. En lo que a mí respecta, dejaría que se cayera. No creo que contenga nada de algún valor. Al terminar de hablar se apresuró a dirigirse hacia la puerta. Cruzó el vestíbulo con aire desdeñoso y pareció alegrarse de poder irse de allí. Adiós, Lolita. Haz lo que te indiqué y cuando el martes llegue el carruaje por ti no lo hagas esperar. No, tía Catherine. Un lacayo de librea abrió la puerta del carruaje, la ayudó a subir y acomodó una manta ligera sobre sus rodillas. Después, subió al pescante. El cochero chasqueó su látigo y emprendieron la marcha. Lady Catherine no se asomó para despedirse de su sobrina, ni Lolita esperaba que lo hiciera.
Permaneció inmóvil observando el vehículo que se perdía de vista entre los árboles que bordeaban la zigzagueante vereda. Después corrió en dirección de la caballeriza, una construcción larga y baja que estaba en mejores condiciones que la casa. Los establos estaban pintados de amarillo y cuando Lolita se acercó a uno de ellos se escuchó el relincho de un caballo y el sonido de sus cascos. En cuanto entró el caballo frotó la nariz contra su hombro y ella le rodeó el cuello con los brazos. Eros, Eros, murmuró con voz quebrada. Tengo que irme. ¿Qué voy a hacer sin ti? Las lágrimas corrían por sus mejillas. Escuchó pisadas a su espalda, pero no se volvió. Sabía que se trataba del viejo Johnson que cuidaba los caballos de su padre y siempre había sido como de la familia. Se acercó a ella. ¿Qué le dijo su tía, señorita? ¿Qué esperabas? Tengo que irme. Es lo que me temía, señorita. Sí, lo sé. Tenía todo arreglado desde antes de venir. Oh Johnson, ¿qué puedo hacer? No puede hacer nada, señorita Lolita, puesto que es menor de edad. Me faltan 3 años para los 21, susurró Lolita. 3 años sin Eros. Tal vez no sea tan malo como piensa y yo puedo cuidarlo mientras está usted ausente. Lolita levantó el rostro húmedo de lágrimas que mantenía oculto en el cuello de Eros. ¿Lo harías de verdad? ¿Lo harías? Por supuesto, señorita. Si usted lo quiere. Pero se necesita dinero. ¿Podrían tú y tu esposa arreglársela con 100 libras esterlinas al año si se quedan aquí? Johnson reflexionó un momento. No era impulsivo y solía pensar las cosas con cuidado. Serían 2 libras a la semana, señorita Lolita, con las cuales cultivaríamos verduras en el jardín y criaríamos conejos y gallinas. Sí, señorita, podremos arreglárnosla y Eros tendrá su avena durante el invierno. Oh Johnson, gracias, gracias. Por un momento pensé que tendría que venderlo y si me viera obligada a deshacerme de Eros creo que me moriría. Vamos, señorita Lolita, no debe hablar así. Es joven y tiene la vida por delante. Como le decía a mi esposa esta mañana, es usted bonita y tarde o temprano encontrará un buen caballero para marido, se lo aseguro. No deseo un caballero, solo quiero a Eros y quedarme aquí con él. Creo que su tía no habría estado de acuerdo. Ni siquiera le mencioné la existencia de Eros, admitió Lolita. Habría dicho que no es mío sino de papá y que debería venderse junto con los demás caballos. Los echaré de menos, señorita. Trabajamos duro con ellos, pero los echaré de menos. Tendrás a Eros, que es mejor que todos los demás juntos. Es cierto, y cuando el capitán se lo trajo el día de su cumpleaños adiviné que sería el mejor del grupo. Y lo es sin duda. Por favor, Johnson, ensíllalo mientras voy a cambiarme. ¿Saldrá a cabalgar, señorita? Es lo que he deseado durante todo el día y aunque a la gente le extrañará que lo haga después del funeral, sé que mi padre me comprendería. Sí, así es. El capitán siempre decía que nada podría ser tan malo que no pudiera mejorarse si uno pensaba cuando cabalga. Con los ojos húmedos de lágrimas Lolita se rió. Casi puedo oírselo decir, Johnson, y deseo cabalgar y pensar. Serán pensamientos felices porque has resuelto mi problema. Temía que consideraras que el dinero no era suficiente. Ya me las arreglaré, afirmó Johnson. Mientras el hombre tomaba la silla, Lolita corrió hacia la casa. 10 minutos más tarde, cuando cabalgaba por el terreno duro y nada fértil situado detrás de la casa, sintió que la depresión que se había abatido sobre ella durante todo el día como una espesa y oscura nube, se alejaba. No era solo la agonía de saber que había perdido a sus padres, a los que adoraba, sino también el pensar que tendría que dejar a Eros. Significaba tanto en su vida que era casi imposible contemplar el futuro sin él. Como su padre había comprendido que necesitaba compañía, le había comprado a Eros 5 años antes. Al cumplir 13, atravesaban una época difícil porque los caballos entrenados por el capitán Walford no se habían vendido en la suma que él esperaba, y lo peor era que, a pesar de las súplicas de su esposa de que fuera cuidadoso con el dinero, había hecho fuertes apuestas y las había perdido. Entonces, en una feria donde vendían caballos,
Había visto un potrillo que su instinto le había indicado que era bueno y para su fortuna, lo vendían por unas pocas libras. El hombre que había adquirido a la madre la deseaba para que tirara de una diligencia y el potrillo no le interesaba. El capitán lo había comprado para Lolita y desde ese momento ella conoció una enorme felicidad y una intensa dicha. Entrenó a Eros no solo para que acudiera a su llamado, sino también para que aprendiera a hacer varias suertes. Levantaba las patas delanteras y balseaba al son de sus silbidos, inclinaba la cabeza hacia adelante cuando le indicaba que dijera sí y la movía a los lados para decir no. Cada año le enseñaba nuevos trucos hasta que cierta vez su padre comentó entre risas: «Es más humano que muchos humanos y en realidad, más inteligente». La idea de perder a Eros o de verse obligada a venderlo fue como un puñal en el corazón de Lolita desde el momento en que supo que sus padres habían muerto. No ignoraba que tenían poco dinero y supuso que se quedaría sin nada cuando las cuentas se pusieran en claro. Por fortuna, la pequeña suma que su abuelo le había dejado a su madre había aumentado hasta producir cerca de 50 libras al año y su padre contaba con un ingreso similar procedente de un fideicomiso del que no podía tocarse el capital. Ahora le pertenecía a ella y aunque era poco al menos evitaría que tuviera que deshacerse de Eros. Esa noche, al irse a la cama en el pequeño dormitorio que ocupaba desde niña, le agradeció a Dios que le permitiera conservarlo y también rezó por no tener que permanecer mucho tiempo en la mansión Sarle. «Si no les parezco satisfactoria», pensó, «me despedirán pronto. Tal vez entonces tía Catherine se enfade tanto que me permita quedarme en casa». Sin embargo sabía que no podía confiar en ello. Aunque Lady Catherine no deseaba tener a su sobrina huérfana a su lado, era muy cuidadosa de la imagen familiar. Lolita recordaba que su madre solía reírse de la forma en que sus familiares se preocupaban por lo que dijera la gente. «La razón de que se enfadaran tanto cuando me fugué con tu padre», le había contado en una ocasión, «era lo que dijera la gente. Si hubiera sido rico e importante habrían estado de acuerdo, pero como era pobre y tuvo que dejar su regimiento se mostraron muy desagradables respecto a mi matrimonio». ¿Qué les preocupaba? ¿Lo que dijera qué gente? La gente que admiraban, sus amistades y el amplio círculo de familiares, explicó su madre. «Cuando crezcas Lolita, descubrirás que la sociedad se ha rodeado de numerosas leyes no escritas, muchas de las cuales parecen insensatas pero allí están». «¿Qué tipo de leyes?», preguntó Lolita. Su madre observó a su padre que tenía una mirada maliciosa y él respondió: «La primera por supuesto, es el 11º mandamiento». «¿Cuál es?». «Que no te descubran». «Vamos Harry, no debes hablar de ese modo frente a la niña», protestó su madre. «Si yo no se lo digo, más adelante lo averiguará por sí misma», contestó su padre y se volvió hacia ella. «En la alta sociedad los pecados no tienen importancia Lolita si se esconden debajo de la alfombra, pero se consideran perversos si llegan a saberse y son imperdonables si se publican en el periódico». Lolita era entonces demasiado joven para comprender el significado que encerraban las palabras de su padre, pero después al crecer lo hizo. Se enteró no solo por sus padres sino también por sus amistades de que las personas de la alta sociedad a pesar de estar casadas sostenían romances ilícitos, pero que en tanto se manejaran con discreción nadie se preocupaba por ellos. Los romances del príncipe de Gales constituían una fuente inagotable de rumores. Lolita lo había visto una vez en una carrera de caballos a la que la llevara su padre y le pareció elegante y atractivo, aunque no apuesto. Estaba rodeado por varias mujeres muy bellas y de regreso a casa, Lolita preguntó con inocencia si la princesa Alejandra estaba presente. Su padre respondió sin pensar: «No, porque el príncipe estaba con Lady Brooke». «¿Y eso qué importa?», preguntó Lolita. No obtuvo respuesta y tan solo un año después comprendió la razón ya que todos comentaban lo enamorado que estaba el príncipe, y como ni a la princesa ni a Lord Brooke parecía importarles, nadie se oponía. Pero a Lolita todo eso le parecía incorrecto y muy diferente del comportamiento de sus padres. Eran tan felices que le bastaba ver la expresión en el rostro de su madre cuando oía llegar a su padre, o escuchar la profunda nota en la voz de él al saludarla, para saber que para ninguno de ellos existiría nadie más. Así debe ser un matrimonio,
se había dicho Lolita entonces. Comprendía por qué su madre no envidiaba la elegante vida social de sus hermanas, cuyas fotografías aparecían con frecuencia en el periódico. «Eres tan bella mamá», le había dicho en una ocasión, «que me gustaría que tuvieras vestidos costosos, joyas finas y que fueras la bella de algún baile. Prefiero estar aquí con tu padre que bailar en el palacio de Buckingham», había respondido su madre. Lolita no dudó que decía la verdad. Ahora sin embargo, tendría que enfrentarse a un mundo al que su madre había considerado que valía la pena renunciar por amor. Aun cuando no llegara a conocerlos, muchas veces estaría bajo el mismo techo que el príncipe de Gales, Lady Brooke y todas las personas que su tía Catherine consideraba de importancia social. «Los detestaré», se dijo, «y aunque permanezca en el salón de clases oiré hablar de ellos y sabré por qué mamá no deseaba tomar parte en esa clase de vida». Pero con profundo abatimiento, decidió que no podía hacer nada para evitarlo. Sabía que su tía no mentía al mencionar que su tío era ahora su tutor y debía obedecerlo. Sería mucho peor tener que vivir con uno de ellos, reflexionó. A su tía Catherine no le simpatizaba y por lo tanto no dejaría de criticarla. Su única esperanza era no despertar la antipatía de la marquesa para poder dedicarse a su trabajo sin que nadie la molestara. Se estremeció al pensar que se vería comprometida en la vida frívola que llevaba su tía Catherine. Por lo que había leído y escuchado, sabía de los innumerables bailes, recepciones y fiestas a las que asistía y la fiera batalla que tanto ella como sus contemporáneas libraban para mantenerse en el círculo mágico que rodeaba al príncipe de Gales, al mismo tiempo que se ganaban la desaprobación de la reina Victoria. Todo le parecía atemorizante, a la vez que inútil, aunque era de tremenda importancia para quienes tomaban parte en ello. Lolita comprendía a qué se refería su tía cuando hablaba de las oportunidades que tendría a través de su amistad con la niña a quien acompañaría. Como la nieta de la marquesa de Sarle era muy rica, ocuparía un lugar especial en el círculo mágico, ya que como Lady Catherine había dicho, nadie despreciaba la oportunidad de adquirir más dinero, por mucho que se poseyera. «No deseo su dinero», pensó Lolita en un rapto de rebeldía en la oscuridad de su alcoba. «Quiero a Eros. Quiero quedarme aquí, en mi propia casa». Pero como sabía que era imposible, lloró con desesperación contra su almohada. 2 días después Lolita ya no lloraba cuando se despedía de los Johnson y subía al carruaje de su tía que la conduciría a Londres. No era tan elegante como el que la había llevado a ella, pero los caballos eran bastante finos. El cochero se hallaba sobre el pescante, pero no había ningún palafrenero, de modo que quedaba espacio para el baúl de Lolita. El resto de paquetes pequeños los acomodaron en el interior. Muy de mañana se había despedido de Eros en medio de un desconsolado llanto, pero ahora que estrechaba las manos de Johnson y su esposa, fue esta quien lloró. «Cuídese señorita y no se preocupe por nosotros. Mantendremos la casa como cuando vivía su madre. Dios la bendiga». Johnson tomó la mano de Lolita entre las suyas y no respondió. Ella entonces dirigió la mirada hacia la caballeriza y subió al carruaje. Al iniciarse la marcha, cuando miraba hacia atrás para despedirse de los Johnson y lanzar una última mirada a la casa donde había transcurrido toda su vida, pensó que se sentía como lo habrían hecho los aristócratas franceses durante la Revolución, mientras los conducían a prisión. La casa en Londres era tal como esperaba, alta e impresionante, bastante sombría, con un número excesivo de lacayos vestidos con la librea de Kennington y un mayordomo que parecía un arzobispo y hablaba como si en realidad lo fuera. Anunció a Lolita con voz estentórea y su tía, que se encontraba en el salón sentada en un sofá junto a un joven de monóculo, levantó el rostro con expresión irritada. «Llegas temprano», exclamó como si fuera una ofensa cuando Lolita se acercaba a ella y le hacía una breve reverencia. «Será mejor que subas y desempaques. Más tarde me reuniré contigo». Lolita hizo otra reverencia y siguió al mayordomo que esperaba en la habitación contigua. Al cerrarse la puerta alcanzó a oír que el joven de monóculo comentaba: «Vaya qué criatura más linda». «¿Quién es?». Tal vez ese comentario contribuyó al mal humor que demostró Lady Catherine cuando subió a la habitación de Lolita media hora después.
Pensé que tendrías el suficiente sentido común como para quitarte la capa y el sombrero antes de permitir que te condujeran al salón, donde me encontraba ocupada. Lo siento tía Catherine, se disculpó Lolita, pero no sabía qué era lo que debía hacer. Ahora ya lo sabes. Lady Catherine estaba muy atractiva con un vestido de seda azul pálido que hacía juego con el color de sus ojos, pero que resultaba un tanto juvenil para ella. Miró a Lolita de arriba abajo y declaró: «Supongo que tendré que hacer algo con tu apariencia. Ahora pareces una doncella sin empleo». «O una pariente pobre», replicó Lolita antes de poder evitarlo. «Es lo que eres y no olvides sentirte agradecida. Me tomé mucho trabajo para encontrarte un lugar adecuado y me alegra confesar que recibí una carta de la marquesa, plena de entusiasmo. Como supuse, desea que estés en la mansión Charle tan pronto como sea posible. ¿Por qué tanta prisa?». «No tengo ni la menor idea, pero sin duda alguien contestará a tus preguntas cuando llegues allá». Sin apartar los ojos del vestido de Lolita agregó: «No pienso gastar dinero en comprarte ropa nueva y deseo dejar en claro que no llevaré luto por tu madre, ya que ni siquiera admitiré ante ninguna de mis amistades que acaba de morir». Los ojos de Lolita se agrandaron a causa del asombro y Lady Catherine prosiguió: «Si estuviera de luto no podría asistir a muchos de los eventos que se llevarán a cabo esta temporada y que no deseo perderme. Por lo tanto, no le mencionarás a nadie que tu madre murió en fecha reciente, y mucho menos a la marquesa. Entonces, ¿por qué supone ella que deseo el empleo? Sabe que eres huérfana pero cree que ya no estás de luto». Lolita estaba atónita, y también lastimada por lo poco que su hermana le importaba a Lady Catherine. «Por fortuna», estaba diciendo su tía, «tengo mucha ropa que ya no uso». Pensaba donarla a alguna institución de caridad, pero eso es lo que tú necesitas ahora. Llamó a la doncella y le presentaron vestidos de todo tipo. «Conservaré este», indicó al ver uno muy elegante, «pero no ese verde. Siempre sentí que me daba mala suerte». No tomó en cuenta para nada la opinión de Lolita y pronto la cama se encontró repleta de múltiples vestidos, algunos de ellos muy adornados, de noche, que Lolita estaba segura nunca tendría oportunidad de usar. También se dio cuenta de que serían muy grandes para ella, sobre todo en la cintura y el busto, pero no valía la pena discutir. «Tomará mucho tiempo ajustarlos», pensó al ver que la pila de vestidos aumentaba. «También hay bastante ropa interior que la señora ya no usa», indicó la doncella. «Désela entonces a la señorita Walford y veamos si le quedan mis zapatos». Así era, aunque algunos eran tan estrechos que Lolita esperaba no tener que caminar mucho con ellos. Había innumerables pares de guantes, algunos con defectos o manchas casi imperceptibles, pero Lady Catherine era muy exigente y como podía darse el lujo de comprarse cuantos quisiera se los regaló a su sobrina. Eran tantas cosas, que Lolita perdió la cuenta y comenzó a pensar que llegar a la mansión Charle con tanto equipaje resultaría muy extraño para alguien que requería un empleo. Sin embargo, sabía que su tía no escucharía sus protestas y por fin, cuando la doncella indicó que ya no había nada más, Lady Catherine declaró: «Eres una joven muy afortunada. Te he dado lo que casi podría considerarse un ajuar». «Sí, claro tía Catherine, te lo agradezco mucho. Más te vale». «Y no lo olvides, si la marquesa admira cualquier cosa que lleves puesta le dirás que yo te la di». «Así lo haré tía Catherine». Después de lanzar un suspiro de satisfacción, su tía exclamó: «Nadie podrá decir en el futuro que no hice todo cuanto pude. Y si me fallas como lo hizo tu madre me enfadaré mucho. Mi madre huyó con alguien a quien amaba. Lo sé, y eso fue muy reprensible. Ahora puedes ver el resultado. Si tu padre hubiera sido rico y no hubiese tenido que conducir un caballo tan mal entrenado, los dos aún estarían con vida». Lolita cerró los ojos. No podía tolerar el recordar que la noche de la cena su padre se había mostrado preocupado por tener que llevarse ese caballo, que era el único que poseían y que aún no estaba suficientemente entrenado. Unos días antes había vendido los que solía usar para tirar de su carruaje. «Me hubiese gustado conservarlos hasta que el que tengo estuviera listo», le había comentado a su madre, «pero no pude rechazar la oferta. Se trata de un buen cliente que los necesitaba con urgencia». «No te preocupes querido,
Ya nos arreglaremos, había respondido su esposa. Lolita sabía que había accedido porque nuevamente se habían acumulado muchas deudas y el carnicero, aunque amable, preguntó si podían abonarle algo a cuenta. Pero algo había asustado al caballo, que se encabritó y partió al galope en la oscuridad, fuera de control, para cruzar la vía justo cuando el tren pasaba. Lolita no pudo evitar pensar que las enormes cantidades de dinero que Lady Catherine había gastado en ropa podrían haberlos mantenido a ellos durante un año y así también habrían podido tener buenos caballos. Pero ¿qué sentido tenía comparar a las dos hermanas? Su madre había elegido la forma de vida que deseaba y jamás lo lamentó, así que ella tampoco podía lamentarlo ahora. Pero le temía al futuro. «Debes ayudarme, mamá», oró cuando ya estaba acostada. «Necesito tu ayuda para no cometer errores o hacer cosas que irriten a tía Catherine». Deseaba sentir que su madre estaba a su lado y le dijera que no tuviera miedo. Pero estaba sola en la oscuridad de un dormitorio desconocido y Eros estaba muy lejos. Cuando trataba de dormir, Lolita se estremeció, aunque no de frío sino de temor y una creciente sensación de soledad.